Las historias de hombres que se transforman en lobo, que creen serlo, o que lo señalan como tales, iniciaron al menos hace 3000 años. Varios países, separados por grandes distancias, y en tiempos en que la comunicación entre ellos era imposible, comparten esta leyenda. La palabra licántropo proviene de dos raíces griegas, likos, que significa lobo, y antropos, que significa hombre, es decir, hombre lobo. Nótese la similitud de la palabra licos, con Licaón, nombre mencionado en la mitología griega, refiriéndose a un rey de Acadia del periodo anterior al gran diluvio, de quien se dice fue castigado por el dios Zeus, convirtiéndolo en lobo a causa de la impiedad de sus múltiples crímenes. Hay varias versiones de este mito, pero la más aceptada se encuentra entre las Metamorfosis del poeta romano Ovidio, terminada en el siglo VIII después de Cristo, y narra la historia del mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César. En esta versión, informan a Zeus de una época impía, y decide comprobarlo visitando el mundo en forma humana, revelándose como un dios a la gente. Los acadios le rezaban y adoraban, solo Licaón se burló de sus votos piadosos y dijo que haría un experimento para probar si se trataba de un dios o de un hombre. Licaón tenía la intención de matar a Zeus mientras dormía, pero antes sirvió carne humana al dios durante una comida, le cortó la garganta a un rehén y suavizó en parte sus extremidades, aún temblorosas, en agua hirviendo, y otras partes las asó en fuego. Zeus, consciente de todo esto, enfureció y destruyó su casa con rayos y transformó al malvado rey en lobo. La abundancia de pelo separaba su vestimenta, sus brazos se convirtieron en piernas, y como lobo, tiene los mismos mechones grises, la misma cara dura, los mismos ojos brillantes, la misma mirada feroz. Otra de las referencias más antiguas de los hombres lobo, es la de Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego del siglo V a.C., en su obra titulada Historias, menciona acerca de los hombres lobo. Estos individuos, al parecer, son hechiceros, pues, según los escitas y los griegos que están establecidos en Escitia, una vez al año, todo neurro se convierte en lobo durante unos días, y luego vuelve a recobrar su forma primitiva. También Plinio, escritor romano del siglo I, nos habla de la transformación de un hombre en lobo, después de que hubiera sacrificado un ser humano a un dios, por lo que es conducido a un lago que tiene que atravesar a nado, y cuando llega a la otra orilla se convierte en lobo. En ese estado habrá de permanecer durante 9 años, pasados los cuales, y siempre que se abstuviese de comer carne humana, volvería a ser hombre de nuevo. Petronio, escritor romano del primer siglo, en su obra, El Satiricón, menciona en La Cena de Trimalción, que Nicerote cuenta haber visto con sus propios ojos la conversión de un hombre en lobo. Se trataba de un soldado de quien Nicerote se hizo acompañar para ir a casa de su amiga Melisa. Era noche cerrada, aunque la luna lucía como si fuera mediodía. El soldado se había detenido para hacer sus necesidades, y cuando Nicerote, que le esperaba, se vuelve hacia él, ve que se desnuda, apila sus ropas al lado del camino, orina alrededor de ellas, y de repente se convirtió en lobo, y huyó al bosque. Cuando Nicerote llega al lugar donde se encuentran los vestidos del soldado, descubre que se han convertido en piedra. En casa de su amiga, ésta le hace saber que, de haber llegado antes, podría haberles ayudado con un lobo que entró en la finca, y que, aunque logró escapar, lo hirió un criado, con una lanza que le atravesó el cuello. Al amanecer, Nicerote echa a correr hacia la casa donde el soldado era huésped, pero cuando llega al lugar en el que su acompañante había dejado sus ropas amontonadas, no encuentra más que un charco de sangre, y cuando por fin llega a casa, encuentra al soldado tumbado en la cama, y a un médico tratando de curarle el cuello. Caí en la cuenta, concluye Nicerote su relato, de que era un hombre lobo, con lo que ya no pude pasar bocado a su lado, ni así me matasen. Allá lo que otros piensen de esto, así se vuelvan contra mí, vuestros genios. Durante el periodo de la gran caza de brujas de la Europa moderna, se creyó firmemente en la posibilidad de una transformación aparente,
propiciada por el diablo, y así el hombre lobo formaba parte, junto con las brujas, de los servidores de Satanás, y al igual que ellas, quien se hiciera sospechoso de ser hombre lobo, no era extraño que acabase en la hoguera. Debido a esto, el fenómeno consiguió abrirse paso, y los hombres lobos se contaban por cientos en el año 1603. En Extremadura, España, comúnmente se cree que el último hijo de una serie ininterrumpida de 7 varones es un hombre lobo. Para eliminar esto, es necesario y suficiente que este niño sea bautizado por el hermano mayor, poniéndole el nombre de Antonio. Hay una historia en Alía, España, que un hombre murió bajo las garras de un lobo que tenía atemorizada a la comarca de las Villuercas. Pasado el tiempo, se supo que el asesino no había sido otro que el hermano pequeño de la víctima, convertido en lobo por ser el último de 7 varones seguidos y nacidos de un mismo vientre, al que su hermano mayor no pudo bautizar porque se hallaba ausente. La también imposición obligatoria de un nombre, fue observada por Teófilo Braga, en la isla de San Miguel, en las Azores, donde la tradición obliga a llamar Bento al pequeño. Este mal no llega a cumplirse si el 7º hijo habló en el vientre materno, y si al nacer muestra en la lengua o bajo el cielo de la boca la cruz de Caravaca o la rueda de Santa Catalina. Estos mismos signos impiden que la última hija pueda transformarse en bruja. En cuanto a la transformación, las historias más comunes son similares al relato de Petronio, la transformación a la luz de la luna llena, el desnudarse, el orinar alrededor de la ropa, la herida por simpatía, es decir, la herida que a menudo acaba recibiendo el lobo, se encuentra luego en el cuerpo humano del individuo que experimenta la transformación. Hay diferentes versiones de lo que provoca la transformación. Está la forma espontánea o involuntaria, de la que se sospechaba que era de carácter hereditario. También se creía que alguien podía ser convertido en lobo mediante un hechizo o una maldición, sin que en modo alguno el propio sujeto desease tal conversión, de la que no era sino simple víctima. En estos casos la transformación se da contra la voluntad del sujeto, y lamentan todo el daño que causan cuando el mal toma posesión de ellos. Otra variante de la transformación de hombres lobo, es en la que la persona accede a la transformación por medio de hechizos de manera voluntaria, por ejemplo, la antigua creencia de carácter mágico de muchos pueblos primitivos que consistía en cubrirse con la piel de este animal, como la tradición escandinava de los berserker, guerreros que se cubrían con piel de lobo, a los que la superstición popular acabó atribuyendo poderes sobrenaturales. Casi con toda certeza se puede asegurar que tales feroces individuos, verdadero objeto de terror entre los humildes campesinos, es una de las raíces de nuestro hombre lobo. Otra forma consistía en colocarse un cinturón de piel de lobo, o de la piel de un ahorcado, mientras se conservara puesto se mantenía la conversión, y al quitárselo, daba fin el hechizo. También se podía alcanzar la transformación mediante diversos conjuros, o frotándose el cuerpo con distintos ungüentos. Durante el tiempo que duraba la transformación, se creía que el hombre lobo podía ser reconocido porque conservaba 2 características humanas, la voz y los ojos. Estos que resultaban inconfundiblemente humanos, le delataban, aunque no emitiese ningún sonido. Asimismo, se reconoce al lobo que no es sino un hombre transformado por el hecho de que carece de cola. Pero aún en su estado humano podía ser detectado un licántropo. Se trataría de un individuo cejijunto, con el tercer dedo de las manos particularmente largo, orejas bajas y orientadas hacia atrás de la cabeza, y abundancia de vello en manos y pies. Otro detalle que se creía que les delataba, aunque este resultaba imposible de comprobar, era que mientras conservaba la forma humana, el pelo le crecía hacia adentro, por lo que en ocasiones se descuartizaban a los que eran considerados sospechosos de tal condición. Un ejemplo de lo anterior es el caso que menciona Job Fincelius, de lo sucedido en Pavía en el año 1541, con quien decía ser un lobo, y que para justificar su aspecto humano, declaró que, a diferencia con lo que ocurre con un lobo normal, sus pelos crecían hacia adentro, en lugar de hacia afuera.
Las autoridades ordenaron que se le cortaran brazos y piernas, y aunque se comprobó su inocencia, falleció a los pocos días. Al hombre lobo rara vez se le conseguía dar muerte bajo su condición de lobo, aunque muy habitualmente resultaba herido, y esta herida se encontraba luego que recuperaba su forma humana. Muy a menudo, era este el hecho que delataba a uno de tales individuos, siendo este el mito más común que aparece en las narraciones sobre hombres lobo. En los intentos de darle explicación a este fenómeno, a comienzos del siglo XVII, la licantropía poco a poco se da a conocer como un trastorno mental. Previamente a esta forma de entender el asunto, las explicaciones se hallaban directa e inmediatamente relacionadas con el diablo, puesto que ninguna otra alternativa a la intervención diabólica parecía aceptable para aclarar tales hechos. La obra de los inquisidores Jacobo Sprenger y Enrique Institoris, llamada Malies Maleficarum, o traducido al español, El martillo de las brujas, de 1487, determinó la forma como será visto por la Iglesia y la Inquisición, extendiéndose su aplicación hasta el siglo XVIII. En dicho manual se dibujan una serie de argumentos a propósito de las transformaciones y del propio hombre lobo que serán luego repetidos por quienes explican la licantropía como resultado de una intervención diabólica. En la misma obra se explicaba también que aunque era imposible una transformación real, puede darse una transformación aparente, es decir, que el diablo puede equivocar la imaginación de los hombres hasta el punto de que un hombre pueda parecer verdaderamente un animal. Así, no solo el individuo afectado, sino también quienes le ven, pueden llegar a convencerse de que en efecto, se ha producido realmente la conversión bestial. Charles Webster Leadbeater, influyente miembro de la Sociedad Teosófica, en su obra, El plano astral, de 1895, sostiene la idea de que el hombre lobo es el resultado de la proyección astral del cuerpo sideral o cuerpo astral, y tal sería, al mismo tiempo, la explicación de la herida por simpatía. Al igual que ocurre tan a menudo con la materialización corriente, cualquier herida infligida a este animal se reproduciría en su cuerpo humano físico debido al extraordinario fenómeno de la repercusión, a pesar de que después de la muerte de este cuerpo físico, el cuerpo astral sería menos vulnerable. Sería también menos peligroso, ya que, a menos que encontrara un medium adecuado, sería incapaz de materializarse plenamente. Eliphas Lévy, el conocido ocultista francés del siglo XIX, en su capítulo sobre las transmutaciones, del libro Dogma y Ritual de Alta Magia, explica la licantropía como el resultado de la acción del cuerpo sideral, mediador entre el alma y el cuerpo humano, y dice que los teólogos que refutan sobre las transmutaciones de los hombres en bestias, solo muestran su ignorancia sobre los arcanos mágicos. Lévy también menciona fenómenos de otro orden que comprueban la acción del cuerpo sideral, como el mayor y mejor atestiguado caso de la presencia real y visible del padre Alfonso de Ligorio cerca del Papa agonizante, mientras que el mismo personaje era observado en su casa, a una gran distancia de Roma, en oración y en éxtasis. La presencia simultánea del misionero Francisco Javier en muchos sitios a la vez, no ha sido menos rigurosamente comprobada. El cuerpo sideral, dice Eliphas Lévy, permanece generalmente despierto, en tanto que el otro dormita y se transporta con nuestro pensamiento en todo el espacio que abre ante él, la imantación universal. De este modo, ensancha sin romper la cadena simpática que le retiene ligado al corazón y cerebro, y esto es lo que hace peligroso el despertar sobresaltadas a las personas que sueñan. En efecto, una conmoción demasiado fuerte, puede romper de golpe esa cadena y ocasionar súbitamente la muerte. Osemos decir ahora que un lobo duende no es otra cosa que el cuerpo sideral de un hombre, de quien el lobo representa los instintos salvajes y sanguinarios, y que mientras su fantasma se pasea así por las campiñas, duerme penosamente en su lecho y sueña que es un verdadero lobo. Los golpes dirigidos al lobo duende hieren realmente a la persona dormida, por congestión ódica y simpática de la luz astral por correspondencia del cuerpo inmaterial con el cuerpo material. A los incrédulos de la correspondencia anterior, Lévy les recuerda el caso de una mujer embarazada que había asistido al suplicio de un hombre al que arrastraban vivo, y dio a luz a un niño cuyos miembros estaban todos fracturados.
que se nos explique, cómo la impresión producida en el alma de la madre por tan horrible espectáculo, pudo llegar a fracturar los miembros del niño, y nosotros explicaremos cómo los golpes dirigidos al lobo y recibidos en sueño, pueden romper repelmente y herir aún gravemente el cuerpo de aquel que los recibe en la imaginación, sobre todo cuando su cuerpo está nutriendo y sufriendo las influencias nerviosas y magnéticas. Rose Gladden, curandera y clarividente de finales del siglo XX, nos explica lo siguiente. Supongamos, dice esta maestra de lo oculto, que yo fuera una persona cruel que disfrutara con las cosas horribles de la vida, entonces cuando yo proyectara mi cuerpo astral fuera de mi cuerpo físico, toda la maldad circundante podría agarrarme, y sería la maldad que se apodera de mi proyección astral, o de mi doble, lo que me transformaría en un animal, en un lobo. La atmósfera está siempre llena de fuerzas malignas, y a estas fuerzas malignas les es mucho más fácil existir dentro de un ser humano malvado que en un vacío nebuloso. Los hombres lobo eran, y aún son, la manifestación perversa de la humanidad. A los intentos de explicación mágica, religiosa, y parapsicológica, se suman las explicaciones extraterrestres. La Sociedad Científica Independiente, Grupo El Ron, quien dice dedicarse a erradicar los falsos conceptos en todos los campos del conocimiento a través de las enseñanzas de los maestros de luz, después de rechazar todas las supersticiones acerca de los hombres lobo de una carta recibida, afirma lo siguiente. Todo esto no es más que fruto de la ignorancia o, si se quiere, del infantilismo de la raza humana. Y me refiero también a los científicos serios, que como son serios, eluden el tema y entonces el enigma no se resuelve. El grupo El Ron sabe con toda certeza que no existen los lobisones u hombres que se convierten en lobo, ya que es una imposibilidad genética que un ser humano pueda convertirse en animal. Los lobisones no son más que seres extraterrestres sumamente primitivos provenientes de un planeta lejano, habiendo sido traídos en naves espaciales por sus habitantes superiores, los Elohims, hace miles de años, porque estaban proliferando demasiado. En buen romance, se los sacaron de encima, y con el tiempo estos seres monstruosos se convirtieron en leyenda, y esto es todo. Y añaden que lo mismo sucedió con los tetis y los pies grandes, solo que estos fueron traídos por los extraterrestres de Ani. Mencionan también que en una sesión celebrada el 7 de agosto de 1997, con el médium Jorge Holguín, entidades se presentaron a dialogar. En la charla se aclaró que los hombres lobos son entidades extraterrestres, y que, en cuanto a la duplicación de las heridas, cuando a algún lupo le cortan un apéndice, lo que hacen sus compañeros es matar a un ser humano y cortarle un miembro, y así al día siguiente, todos lo señalan como el lobo que perseguían. Ese ser humano no es otra cosa que una víctima de los lupus, provenientes de un planeta que está a más de 500 años luz de la Tierra, cuyos habitantes han logrado construir naves que han superado la velocidad de la luz y han llegado hasta nosotros, pero como tienen un entendimiento corto en cuanto a armamento, nunca han podido dominar a los terrestres. Lo que han hecho, entonces, es disfrazar su cuerpo mediante técnica que no viene al caso explicar ahora, y se han hecho pasar por seres humanos. Estos lupus tienen instinto de dominación y de morder, un instinto decididamente canino. No se transforman en lobos. Lo que hacen es sacar directamente su disfraz de humano por la noche. Son similares a los lobos terrestres, pero no caminan en cuatro patas, son bípedos. Tienen una luna enorme como la terrestre, y esa luna los excita a tal punto que tienen un sexo carnal tan violento que en algunos casos llegan a lastimar severamente a la hembra. Aprovechan la noche para desatar sus instintos sexuales, y pueden llegar a violar hembras terrestres, matándolas en su salvajismo. Aclaro que las hembras lupus son tan salvajes como los machos. Entonces, en el apareamiento sexual nocturno luchan entre ellos, se muerden, se arañan y se lastiman como si nada. Cuando en la Tierra hay luna llena, en esta fase es cuando más se parece a la luna de su planeta, algo se les despierta adentro. Entre las explicaciones naturales, tenemos en 1558 a Giovanni Battista della Porta, filósofo, alquimista e investigador italiano,
quien dice que los supuestos casos de licantropía no son sino el efecto de determinadas pócimas y drogas, explicación que respaldará asimismo, en el año 1615, el médico Jean Ninault. Robert Burton, en la obra publicada por la Asociación Española de Neuropsiquiatría titulada Anatomía de la Melancolía, mantiene que la licantropía es un trastorno mental, que, aunque relacionado con la melancolía, es simple locura. Burton atribuye lo siguiente a los efectos de la imaginación. El que algunos se conviertan en lobos, de hombres en mujeres, y las mujeres de nuevo en hombres, se atribuye a la misma imaginación, o de hombres en burros, perros, o cualquier otra forma, el hecho de que en la hidrofobia parecen ver la imagen de un perro en el agua, el que los melancólicos y enfermos conciban tantas visiones fantásticas, apariciones, y tengan tales absurdas suposiciones, como que son reyes, caballeros, gallos, osos, monos, búhos. Que son pesados, ligeros, transparentes, grandes y pequeños, insensibles, o que están muertos no se puede imputar más que a la imaginación corrupta, falsa y violenta. Es posible que la relación entre la licantropía y la melancolía fuese aún más profunda de lo que parece sospechar Burton. Al menos en lo que algunos llaman la melancolía delirante, no son raras las ideas de transformación, los delirios relacionados con que el cuerpo se ha convertido en otra cosa distinta de lo que es. Otras posibles explicaciones psiquiátricas del fenómeno podrían estar en el trastorno de despersonalización, consistente en un sentimiento de extrañeza e incluso de deformación del cuerpo, y que suele darse en esquizofrenias e histerias, y en algunos estados depresivos. Nandor Fodor, psicoanalista especializado en el análisis de todos aquellos sueños en los que podría encontrarse alguna relación con el mito del hombre lobo, sueños que incluyen transformaciones, crímenes sádicos, o incluso al propio hombre lobo. Sus conclusiones, dadas a conocer en 1945, se resumen a la idea de que esos sueños violentos, que podrían definirse como licantrópico, constituyen un mecanismo psicológico mediante el cual determinados individuos solucionan ciertos conflictos inconscientes. Hay otra propuesta que deja de lado las acciones diabólicas, extraterrestres, hechicerías y proyecciones astrales, las cuales desechan por considerarlas ridículas y absurdas, como lo expresado en la tesis de Robert Masters y Edward Lea, en su libro de 1963, Crímenes perversos en la historia, quienes afirman que tales actuaciones corresponden a un perfil de asesino en serie. El rasgo principal de ese tipo de locuras sería, según Baring Gould, la crueldad innata. Ahora bien, esa crueldad innata presenta en su opinión diversos grados. En unos se manifiesta simplemente como una indiferencia hacia el sufrimiento, en otros aparece como un mero gusto por ver muertos, y a otros por fin los domina con un irresistible deseo de torturar y destruir, en unos se manifiesta como una simple insensibilidad ante los sufrimientos de otras personas. Este temperamento puede conducir al crimen, ya que el individuo que es indiferente al dolor ajeno estará dispuesto a destruir a otros si conviene a sus intereses. En otros, la pasión por la sangre aparece junto a la indiferencia ante el sufrimiento. Además, hay una tercera clase de personas crueles y sanguinarias, en las que la sed de sangre es una pasión furiosa e insaciable. El licántropo reúne, aún otras dos condiciones, según Baring Gould, la de caníbal y loco. Los casos que comprenden propiamente el epígrafe de licantropía, escribe, son aquellos en los que la sed de sangre y el canibalismo van unidos a la locura. En la afirmación anterior notamos la conjunción de tres tipos de desórdenes, muy diferente a quienes sufren un solo mal de los citados anteriormente, ya que, no todo psicópata es un asesino, y no todo asesino en serie es un caníbal. Pero que a la sed de sangre y canibalismo se sume la locura, obligaría a suponer en el licántropo una pérdida de contacto con la realidad, entonces la licantropía sería inseparable de las alucinaciones. Cuando se da la licantropía sin alucinación, entonces no hablamos de psicópatas sino de psicóticos. Un psicópata no sufre alucinaciones ni pérdida de contacto con la realidad, es por el contrario plenamente consciente de sus actos.
Y es precisamente esa ausencia de delirios y alucinaciones lo que hace que se les considere responsables de sus actos, e imputables desde el punto de vista jurídico, justo lo inverso de lo que sucede con el psicótico. La investigación de Baring-Gould expone la licantropía como una forma de psicosis, lo que implica que el licántropo cree haberse convertido realmente en un lobo. Otras diferencias entre el asesino organizado y el desorganizado se distinguen por la forma misma de cometer sus crímenes. El primero suele planear de manera detallada, incluyendo la dirección de la víctima, conocer la rutina diaria de ésta, sus costumbres, y suele dar rienda suelta a sus fantasías y realizarlas. Con frecuencia entierra o oculta el cuerpo, se cuida mucho de borrar y destruir todas las pistas que pudieran llevar hasta él, e incriminarle. Es usual que se halle pendiente de la repercusión de su crimen, e incluso que participe activamente en los intentos de resolución del mismo, colaborando en la búsqueda de la víctima y hasta hablando con las autoridades para proporcionarles pistas o sugerencias. No es raro que en el momento de descubrirse el cadáver pueda hallarse presente en el lugar, y lo mismo en el sepelio. A menudo tiene un alto cociente intelectual. Por el contrario, el asesino desorganizado tiene una inteligencia menor y a menudo diversos trastornos mentales. Sus víctimas suelen ser elegidas al azar, y el ataque, más que planeado, resulta del impulso incontrolable que le domina en ese instante. Mata rápidamente, aunque muchas veces mantiene después relaciones sexuales con el cuerpo de su víctima, es descuidado y no se preocupa en exceso por las evidencias o pistas que deja detrás de sí. Por lo mismo, suele abandonar el cadáver en el mismo lugar donde le ha dado muerte, sin tratar de ocultarlo ni hacerlo desaparecer. Un ejemplo de enfermos mentales sería la familia Gandillon, los conocidos como hombres lobo de Saint-Claude en 1598. Una de ellas, Perrenette, se creía un lobo, y a cuatro patas vagaba y corría por el campo. En una ocasión atacó a una niña que se hallaba en compañía de su hermano. Este trató de defenderla con su cuchillo, pero Perrenette logró arrebatárselo y lo degolló. Fue despedazada por las personas del lugar que la encontraron muy cerca de la escena del crimen. Antoinette, hermana de Perrenette, además de reconocer ser loba, afirmaba que podía hacer granizar y que asistía al aquelarre, donde copulaba con el diablo, que se le presentaba bajo la forma de macho cabrío. El hermano de ambas, Pierre, admitió que se transformaba en lobo al cubrirse con una piel de este animal, proporcionada por Satanás, y también mediante ungüentos, y reconoció haber atacado lo mismo a animales que personas. Cuando quería recobrar su forma humana, decía, lo que hacía era revolcarse entre hierba perlada de rocío. Su hijo, George, se reconoció culpable de los mismos cargos. Parece ser que una noche de Jueves Santo permaneció en estado cataléptico durante 3 horas, y a continuación asistió como lobo al aquelarre. Tanto él, como su padre y su tía fueron ejecutados. Y otro enfermo mental era, sin duda alguna, Jean Grenier. Un día del año 1603, cuando tenía 14 años, Grenier confesó a unas muchachas que estaban cuidando ovejas, que él era un hombre lobo. Dijo que un hombre llamado Pierre Labourant le había dado una capa hecha con piel de lobo, que al cubrirse con ella, le convertía en hombre lobo durante 1 hora, y que bajo esa transformación había matado y comido animales, pero que le gustaban más las niñas, pues su carne era más tierna y dulce. El caso Grenier es de una importancia trascendental en el asunto de los hombres lobo, porque es la primera vez que la licantropía es definida como una enfermedad, aunque los médicos que efectuaron el diagnóstico atribuyeron tal enfermedad a la acción de un espíritu maléfico. El 14 de diciembre de 1598, el Parlamento de París condenó a la hoguera a un sastre de Châlons, Francia. Los detalles de su juicio contenían tales abominaciones que los jueces ordenaron quemar las actas. Se dice que tal sujeto engañaba a los niños para conducirlos a su tienda, donde les daba muerte, aunque también atacaba a otros que encontraba perdidos en el bosque al anochecer. Este asesino tenía gustos culinarios especiales, condimentaba y cocinaba la carne de sus víctimas antes de comérsela.
Se dice que en su taller se encontró un tonel lleno de huesos. En Ayaris, España, a mediados del siglo XIX, fue muy famoso el caso de Manuel Blanco Rosamanta, conocido como el lobizón de Ayaris, que entre 1846 y 1852, mató y comió a 13 personas en los montes de Orense. Rosamanta prometía a sus víctimas trabajo en Santander y se ofrecía a conducirlas él mismo hasta el lugar de destino, pero cuando se hallaban en mitad del bosque, les daba muerte, comía parte de sus cuerpos y robaba sus pertenencias. Se exculpó diciendo que era un hombre lobo. Existen motivos que alimentan la duda de si Rosamanta era realmente un psicópata o un enfermo mental afectado de psicosis licantrópica, pero, en cualquier caso, fue condenado a muerte, aunque el 24 de julio de 1853, Isabel II conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Los casos de probables hombres lobos son demasiados para ser incluidos todos en un solo video. Además, se encuentran aquellas historias de bestias salvajes en las que la identificación no quedó clara del todo, como la historia de la bestia de Gévaudan, en la región de Occitania, en el sur de Francia, cuyos ataques se desarrollaron entre 1764 y 1767. El número de ataques mortales varían entre 70 y 200 según las fuentes que se consulten, y de 30 a 50 sobrevivientes, algunos de los cuales identificaron a la bestia como una especie parecida a un lobo, pero no un lobo, más bien una bestia feroz, un animal de tamaño muy grande, de color café rojizo, con una raya negra en el lomo. Entre las acciones para combatir a la bestia se encontraba un escuadrón de 57 soldados especializados que no dio resultados, y solo lograron ser motivo de burla, por lo que posteriormente se ofreció recompensa por quien abatiera a la bestia, y la Iglesia hizo un llamado a la oración y penitencia, ya que consideraba a la bestia como una plaga divina. Varios cazadores mataron lobos de gran tamaño. Muchas veces se dijo que tales animales era la bestia que buscaban, sin embargo los ataques continuaban, hasta que el 18 de junio de 1767, Jean Chastel caza a una especie de híbrido entre perro y lobo, que según datos de la autopsia, medía 99 centímetros de longitud de la raíz de la cola hasta la parte superior de la cabeza, y un peso superior a 50 kilogramos, a quien nuevamente atribuyen que sea la bestia. Y aunque no coincidía del todo con la descripción que daban de ella los sobrevivientes, a partir de entonces cesaron los ataques. Aunque los casos expuestos de estas especies híbridas humano-animal forman más bien parte de la historia, en la actualidad hay casos reportados de especies bípedas con cabeza canina, como los hombre-perro o dogmen, más o menos populares en algunas zonas de Norteamérica, en donde también los casos de hombres lobo no son tabú, sino parte de la cultura y la historia. Pero no incluiré ese tipo de casos en esta ocasión, porque el video ya se alargó más de lo que esperaba, aún procurando resumirlo al máximo. Pero les recomendaré un canal de un investigador autodidacta de casos paranormales, quien tiene una serie de investigaciones muy bien documentadas de casos críptidos y otros temas tabú del sistema actual de medios de desinformación. Su nombre es Investigador Antonio Cisneros de la Fuente. Aquí me despido, y les recuerdo que, si no están suscritos a este canal, no les cuesta nada hacerlo, tampoco dejar su like si les gustó el video, y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.